Aquí. Muy bien, ya está grabando la clase. Ayer estábamos hablando de unos temas, unas palabras claves en educación. Tratábamos de dilucidar del porqué de la importancia, por qué tenemos que saber qué significa eso, que básicamente es la base, ¿verdad? La base de lo que es educación. Todo lo que trata de educación, al menos en Paraguay, son los delineamientos que le llamamos nosotros. Entonces, eran 4 palabras claves en nuestra primera parte, que nos llevó un buen tiempito poder definir un poco. ¿Se acuerdan ustedes de esas palabras? Fines, Fines, sí. Metas, propósitos, objetivos. Metas, propósitos y objetivos. Y habíamos hecho bastante hincapié en lo que era objetivo, ¿verdad? Entendiendo que nosotros ya sabemos lo que es la definición de fines, que son unos postulados, de metas, que son las realizaciones a las cuales queremos llegar a largo plazo, ¿verdad? Después de propósitos, que sabemos que ya es voluntad. Y objetivos. ¿Qué era objetivos? La formulación que tenemos para qué? Para un cambio de conducta en el estudiante, ¿verdad? Para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, ese tu proceso te tiene que dar como producto un cambio de conducta. Por eso siempre se dice que en educación una persona está educada cuando influye, cuando cambia su conducta. Ahí recién está educada, ¿verdad? De hecho, es una de las tantas definiciones que tiene educación. Educación tiene muchas definiciones. Y bien, hablábamos entonces de esta parte en específico y nos quedamos, por supuesto, en las categorías o niveles, que también ya hablamos de lo que es Benjamin Bloom. O sea, antes de Benjamin Bloom tenemos 3 categorías, que ya era conceptual, procedimental, actitudinal, que tienen otros nombres que también ya vimos ayer. Entonces es a manera de un repasito nomás ya rapidito, ¿verdad? Y sí, nos quedamos un poco en los niveles o en las categorías de pensamiento de Benjamin Bloom. Yo insisto en eso porque ustedes saben, eso es un tema que deben de manejarlo, ¿verdad? ¿Por qué deben de manejarlo? Y porque es lo que van a trabajar, es lo que van a usar si es que van a educación superior. Si es que van a educación escolar básica y educación media, ¿cuáles son las palabras claves que tienen que manejar? ¿De dónde parte? ¿Qué copiaban en sus cuadernos ustedes siempre? Cada clase. A ver, Abel, ¿hace cuánto vos terminaste el colegio? Hola, profe, yo estoy manejando ahora, no puedo responder. Ah, bueno. ¿Quién terminó hace cuestión de 1 o 2 años su colegio? José, Cristian, Marisa, Víctor. Víctor. Víctor Soto. Sí, profe, ya terminé hace poquito. Muy bien. ¿Qué dabas en cada clase, Víctor? Explícame un En poco cómo daba clase tu profesor. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿El profesor de historia o...? Cualquiera que se te venga a la cabeza. Y el de historia, por ejemplo, Uh-huh. era uno de los mejores porque él, cuando daba sus clases, siempre estaba cargado de mapas. Entonces él tenía siempre su maletín con varios mapas que pegaba por las paredes, y cuando comenzaba a dar las clases nos ponían la referencia geográfica del momento que íbamos a estudiar. Y si es que nos íbamos a ubicar en un país en específico, Uh-huh. ponía el mapa del país en específico y nos comenzaba a relatar el contexto del suceso. Por ejemplo, cuando dábamos historia del Paraguay, obviamente ponía un mapa del Paraguay. Uh-huh. También ponía un mapa mundi al lado. Para que ubiquen. Claro. Claro. Y lo primero que hacía al empezar la clase no era dar la clase como tal. Uh-huh. Él hacía un ejercicio para despertarnos, que era hacer una ronda rápida de preguntas en la cual se acercaba de repente a vos y te preguntaba un punto en el mapa
o te preguntaba un país, o te preguntaba la capital de un país, o te preguntaba un suceso en específico, te preguntaba una fecha importante de Paraguay. Y ese era un juego que hacía cada empieza de clases. ¿Sabes qué es lo que estaba haciendo tu docente contigo ahí? Sí, una retroalimentación, Aparte de retroalimentación, una repetición. no, una estrategia. Ah, Esa es claro. una estrategia. Esas Sí, preguntas que se usan, aparte de retroalimentación, porque asumo que si vos me decís retroalimentación es porque ya dieron en la clase anterior, ¿verdad? Que es lo que todos los martes y miércoles dan conmigo, ¿verdad? Esas preguntas que se hacen de manera constante, ¿verdad? Cuando ya desarrollamos la unidad 4. Si es que la unidad es nueva, ¿qué hacemos? Lluvia de ideas, preguntas claves. Así se inicia una clase, para poder presentar después la clase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son necesarios esos pasos para no venir y tirarle nomás ya la información a tu estudiante, ¿verdad? Entonces, la didáctica, ¿qué te dice? Te dice, primero, lluvia de ideas. O sea, hace como un juego, hace alguna cosa para que le interese al alumno, primero. Segundo, si vos tenés una clase ya dada y querés un repaso, porque en realidad los repasos, yo soy muy insistente con que el repaso no tiene que ser nomás antes del examen. Imposible es repasar antes del examen, ¿verdad? Y vamos a poner como ejemplo historia antigua de Grecia y Roma. ¿Les parece que nosotros podemos hacer en un día un repaso de 4 o 5 unidades de Grecia y Roma? Es imposible. Entonces lo que se hace es en cada clase vas preguntando los puntos claves, los puntos claves, los puntos fuertes, los mapas, ¿verdad? Algunas cosas en mapas. Tampoco le preguntes todo porque, ¿para qué, verdad? Medio que no tiene sentido. Lo más importante siempre. Al menos yo soy de ir a los puntos claves, importante. Si no es importante, si no es relevante, no. Pasamos nomás de largo. Entonces lo que él está haciendo contigo es una estrategia, eso de preguntarles o de hacerle ronda de preguntas o de repente acercarse es o lluvia de ideas, ¿verdad? Una estrategia que se usa con los estudiantes, porque un docente puede tener millones de estrategias, ¿verdad? Si uno es repetitivo, siempre digo, si te repiten de la misma manera desde la unidad 1 hasta la unidad 10, 11, 12, por supuesto que el alumno se va a aburrir, es aburrido. Entonces hay que tratar de dinamizar un poco la clase, ¿verdad? La exposición magistral, y sí, indefectiblemente la exposición tiene que tener el docente, estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? En gran parte. Pero después, ¿qué hacemos? Después de dar esa exposición y de hablarle ya al estudiante que vos ya diste tus conocimientos, ¿cómo le haces trabajar para que pueda aprender? ¿Verdad? Y es ahí donde se usa el objetivo, en base al tipo de objetivo o al verbo que se usa, es lo que vos vas a trabajar. Porque de tu objetivo depende tu estrategia o metodología, tu recurso en gran medida y tu técnica de evaluación del estudiante. ¿Y cómo le vas a evaluar al estudiante? Y tenemos que sacar del verbo entonces, ¿verdad? Por eso le decía yo que no es que el objetivo va por acá y tu técnica por allá y tu estrategia por allá. No, todo va ordenado, todo va jerarquizado. Es lo que te enseña la planificación docente. Y también les insistí del por qué estamos hablando de esto otra vez. Porque vamos a ver los puntos más importantes. El primero es objetivos. La siguiente clase, ¿verdad? Cerramos lo que es objetivos, iniciamos con contenidos, iniciamos después con estrategias, con evaluación, lo que es una evaluación realmente, no es solamente tomar un examen, que es lo que yo le insisto también y siempre les digo, no es el día del examen nomás lo que se le evalúa al estudiante se le evalúa constantemente, ¿verdad? Al docente también se le evalúa, pero es una evaluación distinta. Y bueno, después se hace lo que es la famosa planificación, que yo les dije, no sé si nos va a dar el tiempo, yo dudo mucho, les soy muy honesta, no sé si nos va a dar el tiempo para lo que es hacer los 3 tipos de planes que queríamos hacer con ustedes, el anual, después el mensual, o el de unidad también, ¿por qué no? Y el de clase. Por lo menos con que me manejen de clase, yo creo que va a estar bastante bien, ¿verdad? Y es enseñarles un poco. ¿Por qué? Porque el año que viene ya es tercero, si bien no se van a ir todavía a dar clase como tal, ustedes ya tienen que manejar esa herramienta porque en cuarto año sí van a tener 20 horas prácticas, ¿verdad? Y si bien la docente, que es la profe Eva Diana, va a ser su profesora de tercero y cuarto en didáctica,
les va a dar unas pinceladas nomás, ya pues les va a decir, bueno, ustedes tenían que haber aprendido, ya tenían que haber visto un tipo de planificación y ustedes lo desarrollan. Entonces, esa es un poco la importancia. Bien, hablábamos entonces de las categorías de objetivos. También. ¿Cuáles eran esas categorías? En la parte cognitiva, ojo con eso también, ¿verdad? Siempre cognitiva, porque hay 3 tipos de objetivos, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿cuál es el que separó Benjamin Bloom? La parte de conocimiento. O sea, él dice, podemos evaluar los niveles de pensamiento de las personas, podemos decir que podemos profundizarlo más. Imagínense que esto es de 1950. Estamos en el 2024 y se sigue usando casi todos los niveles. Yo creo que también ya les comenté, no me acuerdo, creo que les comenté ayer, que hay un nuevo nivel, ¿verdad? En taxonomía de Bloom, más bien una actualización o una fusión, porque en vez de síntesis, ahora está lo que es creatividad también. Entonces tenés conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, evaluación y creatividad. Entonces, es también hablar un poco de qué tan creativo puede ser la persona. Y de hecho que la creatividad la necesitamos en diferentes áreas y ámbitos de nuestra vida, porque cuando te dice una persona, y pongamos ejemplo en la parte educativa específica, ¿verdad? Te dice, están contratados, vamos a poner un ejemplo, y están todos contratados ahora como docentes de la materia historia, que es lo que nos reúne justamente hoy, ¿verdad? Le dice, van a empezar a dar clases con los estudiantes. ¿Todos van a dar de la misma manera? Les pregunto. Cada uno puede tener su estrategia. Si cada uno tiene su estrategia, entonces, ¿qué está usando Cristian? Está usando ya su creatividad. Vos creás el ambiente, ¿verdad? No es que José Acosta, José Colmán, Cristian, Marisa, Erika, Alexander y Víctor van a hacer exactamente de la misma manera. Y pueden hacer también de la misma manera, ¿cierto? Ahora, el ambiente del grupo te va a exigir a que no va a ser de la misma manera, porque depende del grupo, depende muchísimo del grupo que te toque. Puedes tener un grupo brillante en donde te sentís realizado y volás con historia, así como puedes tener un grupo que te obliga ¿verdad? A bajar los pies sobre la tierra, a trabajar con ellos para poder avanzar. Por más que tu planificación sea exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí está la creatividad del docente. ¿Qué pasa si es que el docente presenta una estrategia y el estudiante o los estudiantes no están, digamos, siguiendo el ritmo? Y siguiendo el ritmo, diciéndoles, bueno, yo no quiero hacer eso, profe, yo no voy a hacer eso, profe. ¿Qué haces vos como docente ahí? Les escucho un poco, mis docentes, yo ahora soy la estudiante. ¿Qué van a hacer? Ojo que le estoy poniendo casos reales. Profe, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿qué haces vos como docente? Ponele que vos sos mi docente, José. Vos sos mi profesor. Y yo soy una alumna que te dice, yo no quiero hacer eso, profe. Yo no voy a hacer eso. No quiero copiar. No quiero hacer mi tarea. ¿Qué hacemos? Profe, hay que ser sincero.
Yo ya me imagino, no lo que me quería decir. Por eso me estoy Sí. riendo. Ay, a veces a mí ganas no me faltan, José Acosta, ¿verdad? No me faltan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Nos Y no sé, profe, supera. hablar con la persona, con mediar, hablar. Bien, ¿cómo? ¿Cómo? Yo te estoy hablando de adolescentes, nivel medio o nivel superior. Preguntarle por qué no quiere. Puede ser. Porque yo que les dije, justamente ayer estábamos hablando de esto, no es que ustedes van a ser solamente docentes, gente. No es que ustedes van a entrar y van a ser, ay, solo soy profesor. No, ustedes ahí van a ser de psicólogo, de mamá, de papá, ¿verdad? De profesor. O sea, van a tener varios roles. Varios roles. Amigos no son ustedes los estudiantes, ojo, ¿verdad? Pero van a tener varios roles. Porque ellos están entre lo que es adolescencia y juventud. Adolescente joven, de los 13 a los 18. Justamente es la etapa, una de las etapas más difíciles las que nos toca como docentes, ¿verdad? Pues yo siempre digo, con los niñitos de repente por ahí vos le podés y te miran y todo te hacen caso así rápido, ¿verdad? Pero con los adolescentes ya es otro nivel, ya es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa si no quiere hacer? Y bueno, como dice José, te acercas, le hablas, genial. ¿Y qué pasa si no resulta? Y bueno, si no resulta, vemos la estrategia, cambiamos de estrategia. ¿Cómo? Bueno, decimos, ahora vos vas a ser mi ayudante o ahora vamos a hacer un trabajo grupal porque les va a tocar. Van a tener dos estudiantes bastante respondones, ¿verdad? Maleducados también. Entonces, ¿quiénes deben estar preparados? Ustedes. Ustedes deben tener el control emocional suficiente como para parar las cosas, para que no se vaya de la mano. Y les cuento porque, bueno, los que van a empezar a practicar son los que van a tener unas experiencias, digamos, nuevas. Ahora, los que estamos en aula ya estamos más o menos acostumbrados, ¿verdad? ¿Quiénes ya están en aula? Aparte de Erika. Abel creo que también ya estuvo en aula, ¿verdad? Ustedes dos ya estuvieron. Ya conocen un poco lo que es. A ver, creo que no podía responder. Erika. Profe, Sí, vos estabas manejando, entiendo. Pero entendía yo que ya habías entrado en aula. Y Erika, vos sos docente, ¿verdad? Parece que no anda tu micrófono. No, no está. Sí, profesor y docente, estoy en aula. Sí, entonces sabes un poco de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, totalmente. En realidad es complicado porque depende también de cómo manejas en aula y ahora, por ejemplo, si el alumno no trabaja en clase, no es tan bien que le dejas nomás estar ahí, o sea, o que se le pases. Generalmente registras eso porque forma parte de tu proceso de enseñanza, que el alumno no está produciendo y vos tenés que evidenciar o tener algún respaldo del por qué él no hizo. Por ejemplo, un anecdotario Sí. o algo. En mi caso es así. Sí. Porque hay varias razones por las que no. O sea, puede que sea un alumno que siempre te trabaja, pero que ese día nomás está como que no quiere hacer, o está un poco distraído, o está disociando, o puede ser alguien o un alumno que no hace luego generalmente las tareas o que hace así cada vez que se le antoja, por decirlo así. Entonces vos también tenés que documentarte, digamos, de eso, porque cuando llegue el momento en que vas a poner una calificación, tiene que estar sustentada la nota a la que vos vas a poner, ¿verdad? O sea, podés mediar y podés hablar y podés hacer todo eso, pero tenés que registrarte siempre. O sea, tenés que registrar siempre también esa conducta por parte del alumno que está relacionada a las conductas integrativas de lo que vos haces en aula, porque la conducta está relacionada también al aprendizaje. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Muchísimas gracias, Erika. Muchas gracias. Así mismo es, ¿verdad? Yo les hablaba más bien por el tema este de que, bueno, van a empezar a practicar y van a iniciar. Ahora, ella ya está en aula. Ella está todas las semanas en aula. Entonces ahí es un poco diferente. ¿Por qué? Porque vos ya le conoces a tu grupo y vas a trabajar con ellos todo un año. Y puede ser que más de un año también, porque si tenés varios cursos,
Podés tener varios años con el mismo grupo, ¿verdad? En mi caso, yo solamente tengo una vez con el grupo, porque es solamente séptimo grado, yo después ya estoy en nivel universitario. Profe, Señor, te escucho. una consulta, digamos, personal para vos y para Erika también. Sí. ¿Cómo maneja, o sea, cómo termina su jornada, digamos, semanal? Porque es tipo una semana, o sea, digamos que una semana tienen con el mismo grupo o con los alumnos. ¿Cómo terminan emocionalmente esa semana, por ejemplo, un lunes a viernes? O sea, ¿cómo se sienten un sábado, por ejemplo? Yo, en mi caso, yo tengo muy pocas horas en el colegio. Tengo solamente historia en la mañana, séptimo grado, 3 horas, de 10 a 12, porque son horas cátedras. Horas cátedras son 45 minutos. Y los viernes, sí, mis viernes son pesados, porque es de 8:20 hasta las 5:10, ¿verdad? Continuado, o sea, el único horario que yo tengo los viernes es de 12 a 13 horas, libre para almorzar. Martes, miércoles y jueves yo estoy a nivel universitario, es decir, yo estoy en Uninorte, ¿verdad? Martes y miércoles sobre todo. Y ahí mi función es otra, ahí yo soy unidad técnico-pedagógica, que significa hacer un acompañamiento a los docentes en cuanto a lo que son planificaciones, registro de cátedra, instrumentos de evaluación, que son los exámenes, o sea, yo les corrijo los exámenes. Y bueno, en algún que otro caso hago un seguimiento de matriz, o sea, es decir, evalúo. Más que nada no tengo mucho contacto con estudiantes, pues no soy docente ahí, ¿verdad? Entonces, mi séptimo de turno mañana es un dolor de cabeza. Me cuesta un poco, es duro. Pero después a la tarde yo tengo con turno tarde, ¿verdad? Y mi turno tarde es brillante. O sea, yo tengo 14 alumnos de los cuales, 11 pasaron historia. 3 lo que se aplazaron. Se aplazaron porque no se iban a la escuela. Porque también hay ausencias masivas, ¿verdad? Entonces no tienen proceso. Pero después yo tengo 2 chicos que hicieron puntaje en historia. O sea, yo tengo 2 chicos realmente brillantes ahí. Otros 3 que también están camino a ser brillantes porque tienen nota 4. Pero ¿qué pasa? Vos le ves estudiando, vos le ves leyendo, vos le ves que están hablando de documentales y te, no sé, te llena tanto. A mí al menos me pone tan contenta, tan feliz y tan orgullosa también, ¿verdad? Porque digo, Dios mío, en todos los años que yo estoy en el colegio, nunca tuve yo 2 chicos 5 al mismo tiempo, que es la primera vez que pasa este año. Pero les gusta, y ahí está el punto. Les gusta historia, leen historia y quieren leer. Después tengo otro grupo que no lee, y no lee, y le presentamos todas las estrategias posibles y no lee. No lee. Y hay como una desmotivación muy grande y es algo que me llama mucho la atención. Séptimo grado te estoy hablando, José. Yo no quiero ver lo que va a hacer cuando llegue a tercer año. Con ausencias masivas y con un desinterés y una desmotivación. Son 3 factores ahí. Porque también cuando hablamos de aprendizaje, también tenemos que entender, ¿se acuerdan que hablábamos nosotros en la unidad 2 de lo que era motivación e incentivación? El docente puede incentivar, y ustedes saben, hasta cierto nivel, pero la motivación ¿de quién nace? Del estudiante nace, ¿verdad? Y les hablo de todo esto, vuelvo a insistir, porque van a estar en aula, ustedes van a estar al frente. Ni un docente no les va a venir a decir, ahora tenés que presentar, ahora tenés que poner tu competencia, ahora tenés que copiarle la capacidad, los indicadores. No, ustedes tienen que saber. Ya, ¿en qué momento qué cosa? Porque acuérdense, tienen un horario limitado también. Historia, por ejemplo, tiene 3 horas en séptimo grado, ¿verdad? Y en 3 horas tenés que desarrollar, tenés que hacer la tarea y tenés que corregir. ¿Y qué pasa cuando son más de 20, 30, 40, 50, 60 alumnos? ¿Cómo haces? ¿Cómo terminas? Es realmente desafiante de ser docente. Aparte de, porque ni siquiera nos detuvimos a hablar aún, cosa que justamente estoy pensando ahora, ¿verdad? Nosotros no hablamos de lo que es la adecuación curricular. No hablamos. ¿Ya llegó a la universidad? Sí. Hay muchos alumnos ahora que necesitan una adecuación curricular que están en un nivel universitario. Antes no pasaba tanto porque la gente esperaba que ellos dejen nomás solos. Porque decían, no va a poder luego, ¿verdad? Y dejan nomás. Pero ahora hay una ley
Desde el año 2013, yo ya les mencioné esto, ¿no, verdad? No les mencioné nunca. La ley número 5136, que es del año 2013, y es una ley de inclusión. ¿Qué significa ley de inclusión? Que debemos de incluirle a todos los estudiantes, por más que tengan problemas de aprendizaje o problemas de motores, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que tiene problemas de aprendizaje, es lo que se denomina y se hace una adecuación curricular. ¿Qué significa una adecuación curricular? Es adecuar los contenidos que tenemos que desarrollar con el grupo al nivel del estudiante. En el colegio, ¿quién nos da el diagnóstico? Nos da el psicólogo o el psicopedagogo, ¿verdad? Eso está, todo reglamentado está, gente. Eso sería interesante también justamente debatir, porque ustedes van a tener estas experiencias, ¿verdad? Y en historia es Profe, difícil, súper difícil adecuar en historia, les diré. Les digo por experiencia porque hace años que yo vengo adecuando mi contenido y a veces me quedo así en blanco. Digo, Dios mío, ¿cómo hago, verdad? El año pasado tuve una niña autista que está en su mundo, ¿verdad? Y era con amor, gente, con amor, con paciencia. Esa paciencia que nunca antes en mi vida tuve que tener con esta alumna para que podamos resolver. Y salió súper bien. Y ahora, por ejemplo, ya te saluda. Eso es un logro enorme. Es cuando te dice, hola, profe, te dice. Porque ella siempre está con sus auriculares porque le molesta el ruido. Está en 8º grado. Bueno, entonces, esas son las realidades de ser docente en aula. Erika, te escucho. Discúlpame, quería no, terminar más la idea. sí, con relación a las adecuaciones nomás, están o sea, dependiendo de qué tan significativo es, porque después están las metodológicas y Sí. ahí, por ejemplo, es complicado porque vos un tema tenés que desarrollar con 5 estrategias porque tenés alumnos que aprenden de esta manera, alumnos que tienen Sí. estas limitaciones, o sea, y te dice, no, pero él es metodológico nomás, pero al ser metodológico también cambia Cambia totalmente todo. cómo vas a abordar desde la palabra, desde de los conceptos hasta la estructura y no, es como que ahora va para este grupo y ahora tengo esto para este Sí, grupo y así mismo. voy a decir esto de la manera para que fulano entienda, pero también voy a decir esto para que ellos aprendan un vocabulario y es re complicado. Y Súper te dicen complicado. el metodológico es más simple, pero no, no es así tampoco. O sea, No, no implica planificación aparte, pero sí implica que en clase vos te tengas que desenvolver de otra manera. y sí, te desenvolves de otra manera y ahí ya estás cambiando todo, porque si te vas a desenvolver de otra manera, por supuesto que vas a enseñar de otra manera, ¿verdad? Que es lo que vos me estás diciendo. O sea, tengo que hablarle de esta manera a este grupo, le tengo que hablar de esta manera al otro. Cambia todo igual. Y es más, me puedo arriesgar a decirte que por supuesto que el examen va a cambiar también. El examen no va a ser el mismo. Jamás. Para el grupo que no tiene ningún tipo de adecuación que para el grupo que sí tiene. Yo te digo, para mí fue todo un desafío tener una niña autista. No es fácil, para nada. Encima a veces tienen su carácter, tienen su humor, tienen sus días. Vos no sabes si está en buen humor, de mal humor. Si está de mal humor, ya tenés que saberlo cómo le vas a tratar, porque bueno, realidad de gente, ¿verdad? Y yo tengo adecuaciones, yo ahora mismo en 3er año, porque estoy en 3er año en proyecto, tengo también una alumna con adecuación. Ella tiene espectro autista también, pero no es tan alto el nivel. Pero no comprende. No comprende. Proyecto con ella no se puede hacer. El colegio quiso, no voy a decir obligar, pero me instó a que haga un proyecto y no funciona, gente, no va a poder. Entonces la vez pasada nos reunimos con la coordinadora, le dije, cambiemos de estrategia, porque no funciona, no estamos yendo a ningún lado. Y si nos damos cuenta como docente que no vamos a ningún lado, tenemos que cambiar, si no, no va a pasar. Se va a quedar en 3er año. Bueno, y bueno, esos alumnos son los que están llegando ahora a la universidad. La universidad era cerrada hasta hace pocos años. ¿Verdad? 10 años atrás no había forma, no se iba a adecuar. Ahora hay una ley de inclusión que exige una adecuación. ¿De dónde consiguen los estudiantes
su diagnóstico, generalmente de CENADIS, ¿verdad? Esos son los pasos a seguir, en líneas generales. CENADIS es el que te diagnostica y tampoco tan bien porque, bueno, es muy complejo y no siempre lo hace bien, ¿verdad? Entonces, así se inicia, es decir, llevan ellos el diagnóstico y con eso se trabaja. Un experto tiene que trabajar y tiene que decirte, bueno, estos son los ejercicios, estas son las estrategias que puede hacer este estudiante. No le pidas, por ejemplo, un razonamiento muy profundo porque no te va a poder razonar muy profundamente. Pedile otro tipo de cosas, pedile otro tipo de ejercicios. ¿Por qué les hablo de esto? Porque esto es una realidad en aula. Nosotros este año tuvimos, o sea, hace años que estamos teniendo alumnos con inclusión en historia. ¿Verdad? Tenemos. Y se nota. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos dejarle nomás a ella, no, que cuando tenga su diagnóstico ya está. Ya, si está en tu clase, ¿qué vas a hacer? Tenés que enseñar también. ¿Verdad? Y se complica. Pues, les digo que es todo un desafío enseñar historia antigua de Grecia y Roma. De manera inclusiva. ¿Verdad? O arqueología americana. Arqueología creo que se puede prestar un poco más porque podemos. Pero historia antigua es un poco más durita. Y después explicarle didáctica. Son realidades. Son realidades. ¿Y cuál va a ser la realidad de esto el día de mañana? Es ver con qué competencias realmente sale el estudiante. ¿Verdad? Tiene todas las competencias, tiene ese perfil de egreso que tanto dice historia. Tenemos perfil de egreso del que estudió la carrera de historia. Y te dice, estos son los perfiles. Va a cumplir con todo el perfil. Y si no cumple, ¿qué hacemos? Preguntas interesantes. Se abren nuevas realidades. Bueno, pero sí, tenemos muchos alumnos y tenemos en todos los niveles también. ¿Verdad? Como les digo, hasta hace unos años era solamente esta educación media, ahora es educación superior también. Y educación superior tiene la obligación de empezar a elaborar algunas estrategias para ver cómo vamos a hacer cuando esos estudiantes sean egresados. Puntos interesantes, ¿verdad? Y bueno, todo eso es parte de objetivos. Todo esto. Y es poco, ¿eh? Nos quedamos cortos. ¿Alguna cosa que quieran agregar? Nada. ¿Estamos bien? Qué silencio sepulcral que hay. ¿Me escuchan? ¿O yo ya me fui o qué? Sí, profe, se escucha. Ah, no sé, que yo ya hace rato ya me quedé sin internet y ustedes están ahí. Nada, una vez me pasó. Muy bien. Dejamos hasta aquí entonces. Les voy a presentar la tarea que está ya en la plataforma. Avísenme por favor si es que no se ve porque tengo esa situación, me está llamando mucho la atención. En la carrera de Ciencias de la Educación tuve que bajar la tarea y volver a alzar porque estaba en blanco. Por más que a mí me mostraba que estaba la tarea, a ellos no sé, ellos no veían. No sé por qué. Pero a mí me mostraba que yo alcé la tarea, pero ellos no podían ver la guía. Entonces lo que hice fue eliminar y volver a alzar. Y no solamente la tarea, porque la tarea hice como 3 veces, eliminé y alcé. Entonces como no funcionaba, lo que hice fue eliminar luego el espacio de tarea y volver a crear el espacio de tarea. Y ahí parece recién que se puede ver. Muy bien, está aquí. Pueden ver, ¿verdad? Sí, Se profe. ve bien, profe. Muy bien.
es lo que tanto le gusta hacer a nuestro compañero José Acosta. Un mapa conceptual, José. Especial No, otra por tu vez. cumpleaños. Especial por tu cumpleaños. Perdona, Josecito, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ayer ya iba a presentar y bueno, ya era más de una hora, no le quería dejar más también porque ya estábamos todos cansados. Entonces, por eso les presento hoy. Pero tienen tiempo, no es complejo, no es largo. Acuérdense, ¿qué es lo que les pide? Les pide palabras claves nada más. ¿Qué hacemos en un mapa conceptual? Conceptualizamos las palabras, solo eso, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras palabras claves? Hasta el 4 de septiembre encima tienen tiempo todavía. Entonces, ¿cuáles son nuestras palabras claves en esta unidad? 2 minutitos tenemos. ¿Con qué habíamos iniciado? Con fines, después Metas, propósitos, objetivos. propósitos, objetivos. ¿Y cuál es nuestra segunda parte importante para este mapa conceptual? Díganme un poco. Hasta objetivos estamos súper bien. Después, ¿qué hacemos después? Los tipos de objetivos. Bien, que son 3 las categorías, ¿verdad? Y de esa categoría, no se olviden, ¿en cuál hacemos énfasis principal? En el cognitivo. En el cognitivo, que tiene 6 niveles. Muy bien. Y la otra parte importante de nuestra unidad 4, que bueno, ahora ya creo que no terminamos, pero no importa, en la próxima podemos hacer un repaso otra vez. La segunda parte, ¿cuál era? Competencia, después, capacidades, actividades e indicadores, porque así se trabaja en lo que es escolar básica, tercer ciclo. De hecho, que es el primer ciclo. Bueno, como nosotros somos tercer ciclo, yo directamente digo tercer ciclo, nivel medio, ¿verdad? Está iniciando, yo incluso les puedo acercar, creo que tengo yo el modelo pedagógico que se adoptó para lo que es la Facultad de Filosofía, es decir, para todas las carreras en el año 2022. Entonces, eso, por ejemplo, podemos, solamente para que lean, para que ustedes conozcan y vean cómo se está trabajando y como les digo, vamos cerrando la parte de objetivos, ¿verdad? Para entrar a lo que es el mundo de las competencias. Porque no es lo mismo. Objetivo por competencia. Objetivo que competencia, ¿verdad? Muy bien, dejamos hasta acá. Que tengan una muy buena noche. Un abrazo a todos. Muy feliz cumpleaños, José Acosta. Que pase súper bien, ¿verdad? Que disfrutes de tu día, de tu resto de día. ¿Verdad? Gracias, profe. Igualmente ¿Qué regalo más para vos lindo? mañana. ¿Qué regalo más lindo que unirte con tu profesora? O sea, no sé cómo te explico, ¿verdad? Sí, claro, profe. Está bien. Un abrazo. Gracias, José. Buenas Igualmente, noches. Que profe. estén bien. Profe, una cosa con la tarea. Dime. ¿Qué pasó? En la plataforma, la unidad dice que se cerró el año pasado. Ya. Ahora mismo voy a... Dame un ratito.